Entonces yo creo que hay que recuperar todas esas prácticas de apoyo mutuo, de saberes, de trabajo conjunto, esas prácticas de cooperación. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, para acá en el norte del Cauca y concretamente de la Asociación de Mujeres, venimos haciendo todo un ejercicio articulado a las guardias cimarronas, que hacen parte de los consejos comunitarios como integrantes de estas estructuras de autoridad étnico-territorial. Nos hemos articulado a un trabajo de control territorial legítimo que viene haciendo la guardia, junto con las mujeres, que además de recuperar y de visibilizar temas como la medicina ancestral, ahorita mismo tenemos una campaña que se llama Mi Cuidado es Tu Cuidado, y que básicamente consiste en cómo recuperamos esos saberes para fortalecer algo que decía la compañera Miriam, y es fortalecer nuestros sistemas de salud desde lo propio. Estamos haciendo esa campaña. Estamos también haciendo apoyo con temas de ayuda humanitaria, gracias a algunas organizaciones y personas socias aliadas que nos han permitido, nos están dando la posibilidad de poder llegar a nuestras comunidades con temas de kits de alimentos, kits de medicinas tradicionales, kits de bioseguridad, porque ya decía en mi anterior intervención de que tenemos una gran dificultad, y es que no contamos en muchas de las comunidades con servicios básicos. Entonces desde la organización estamos queriendo llegar con algunas de estas cosas, pero también nos estamos articulando a las otras dinámicas organizativas afro e indígenas que hay en la región, en esta región del norte del Cauca, para buscar alternativas de trabajo conjunto que nos permita seguir mirando más allá de esta coyuntura de la pandemia. Pues ¿qué vamos a hacer? Porque yo creo que el qué va a pasar medianamente lo podemos vislumbrar, pero aquí el gran reto es qué vamos a hacer las mujeres, qué vamos a seguir haciendo, qué vamos a hacer las comunidades, las organizaciones, ¿sí? Por esa defensa de la vida que hoy más que nunca cobra mayor importancia, porque está demostrado que nuestra vida no le interesa al otro, ¿sí? No le interesa a la otra, y especialmente a quienes ostentan el poder en nuestros países en estos momentos. Entonces creo que es un gran reto que tenemos allí, acudir a la solidaridad, a nuestros conocimientos y nuestras prácticas ancestrales, acudir a la base, al trabajo de base. Yo creo que eso es fundamental, empezar a seguir contribuyendo a generar cambios desde abajo, ¿sí? En eso estamos como organización, y pues yo sigo muy comprometida a título personal con la defensa no solo de los derechos humanos, sino de los derechos étnico-territoriales, porque también eso tiene que ver con el derecho a un ambiente sano, eso también tiene que ver con el derecho a que nosotros podamos gozar de nuestros espacios habituales, como es el río, la montaña, el aire, los bosques, que no solo están siendo privatizados, sino que están siendo destruidos, porque al menos se privatizaran para conservarse, pero es que se privatizan para destruirlos, y con ello destruyen la vida a todo nivel. Entonces hay que seguir, yo creo que el reto es seguir pensándonos en cómo vamos a enfrentar esta situación que, como ya también reitero, decía Miriam, sabemos que tienen planes, o por lo menos es lo que intuimos, que tienen planes y que nosotros no estamos en sus planes, ¿sí? Nosotros, las mujeres especialmente, las comunidades, ellos dicen marginadas, yo no diría marginadas, sino las comunidades que deberíamos ser autónomas, a quienes deberían respetarnos nuestros derechos, porque los hemos conquistado, nos los hemos ganado, los hemos luchado, pero sigue ese opresor tratando de sacar cada día más, y bueno, yo creo que tenemos que nosotros pensar cómo colectivamente vamos a avanzar.